asistir a esta charla. Nosotros venimos de Pachuca, nos invitaron de allá para ir a esta estación que está muy bonita, y pues rápidamente les vamos a platicar a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y digo nos dedicamos porque mi familia, mis dos hijos y mi esposa nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a rescatar lo que la gente tiene en casa y un día tira a la basura, y que con el tiempo se convierten en grandes acervos, en grandes archivos, cosas como periódicos, como revistas, como documentos, fotografías, en fin. Tenemos una bodega, llamémosle así, de objetos de muchos temas: periódicos, revistas, documentos, fotografías, etcétera, etcétera. Tenemos cerca de 10,000 imágenes fotográficas de muchos temas, y política, ferrocarriles, mujeres, en fin, una cantidad extrema de fotografías, cuestiones políticas, en fin, documentos que hablan de sindicalismo, documentos que hablan de la política en el Estado. Principalmente el gran acervo que tenemos es del Estado Hidalgo o de Pachuca. Lo que guardamos es de Pachuca. Y le digo que nos dedicamos a esto porque pues ya llevamos más de 25 años rescatando materiales que con el tiempo se convierten en grandes acervos, en grandes archivos. Rápidamente me presento. Soy Hugo David Pérez Ángeles como el general Felipe Ángeles. Mi abuelo llegó de un pueblo cercano de donde nació el general Ángeles en los años 50 a la ciudad de Pachuca. Entonces cuenta la leyenda que mi abuelo era pariente muy cercano del general. Desafortunadamente mi abuelo Alejandro Ángeles murió por esos años, 51 o por ahí así, y jamás pudimos comprobar si era cierto o no era cierto, pero se quedó en una gran historia en mi familia. Y entonces siempre me presento como Hugo David Pérez Ángeles, como el general Felipe Ángeles. Y vengo de una gran familia de albañiles. Mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y todos ellos han sido albañiles. Y entonces siempre contamos que la mitad de la ciudad de Pachuca la construyó mi familia. Mi abuelo, mi bisabuelo y todos ellos. Si conocen la ciudad, hay un gran reloj. Ese gran reloj que acaba de cumplir sus 100 años, más de 100 años, mi abuelo estuvo en los cimientos de la construcción del reloj. Entonces, por eso digo que mi familia construyó, la mitad de esa ciudad la construyó. Y entonces nos dedicamos a rescatar lo que la gente tiene: periódicos, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy traigo un material que está muy exacto en este evento. Resulta que un día me llaman y me dicen: oye, tengo unas cajas, ¿las quieres? Sí. Eso de las cajas implica que llegues con la camioneta, cajas llenas de objetos. ¿Cómo qué? Revistas, periódicos, fotografías, documentos, una cantidad, botellas de medicina, una cantidad de cosas. Y entonces empezamos siempre a rescatar, a restaurar, a cuidar, a separar y limpiar. Y en esas grandes cajas resulta que había unas fotografías, transparencias, diapositivas. Había unas películas en 8 milímetros. Y me dicen: son unas películas. ¿Cuántas? Pues así, una torre de películas en 8 milímetros. Te las traje una para que la vean. Físicamente, tal vez los niños no las conocen. Y había 20 latitas de estas, o más, 20 latas de estas, en esa caja. Y es película en 8 milímetros y que grabó un particular, rodó un particular, muy interesante lo que hizo, y una serie de transparencias. Después de catalogarlas y limpiarlas y restaurarlas, pues aquí está el material, lo que les vamos a mostrar. Resulta que en esas cajas había este material, y otras muchas cosas más: fotografías físicas, fotografías en papel, transparencias o diapositivas que están aquí, películas, entre esas este material en 8 milímetros, más documentos. ¿Documentos como qué?
la tarjeta del banco de estos personajes, de los dueños, recetas médicas, bueno, había una serie de cosas. Los limpiamos, los restauramos, los arreglamos, los ordenamos y resulta que había este material muy interesante, muy interesante. Aparecen estas imágenes y entonces se empieza a hacer un poquito de investigación de qué se trata, qué época es, qué máquina es, etc. Aquí donde está tomada la imagen es la parte sur de la estación Hidalgo, en Pachuca. Una de las estaciones de 3 que hubo en Pachuca. Que digo que hubo porque creo que en todo México hubo estaciones, ¿no? Como esta. Se han convertido en centros culturales como esta. La misma estación Hidalgo y el Mexicano se convirtieron en centros culturales. Esta torre que aparece ahí existe todavía. Esta torre que es de comunicación existe todavía. El cerro que está atrás es el cerro del Lobo, donde hay una gran bandera. Ahora hay una gran bandera mexicana y muy grande, una asta gigante, y existe. Esta es la parte sur de la estación, y pues aquí está parte de la estación. Es una estación muy bonita, es muy pequeña, físicamente es muy pequeña, pero es muy bonita. También ya está restaurada, ya está arreglada, es un gran centro cultural. Aparecen estas fotos, están muy bonitas. Y cuando las vemos, pues son fotos de trenes, ¿no? Y dices, pues están padres. Resulta que vas investigando, vas preguntando de qué se trata. Aquí está, los actores de estas fotos, los autores y actores de estas fotos. Los nombres no los conocemos todavía, no los hemos identificado. La señora es la mamá de quien rodó la película, la mamá de quien tomó las fotografías, y el señor de gris es el papá, que están posando con la máquina. Seguramente los que están bien inmersos en este tema de las máquinas y las locomotoras van a identificar esta máquina. Es la 1150. Es la primera máquina, una de las primeras máquinas o locomotoras de vapor que llegaron a México en 1921. Aquí aparece otra imagen. El personaje que viene atrás, este personaje, en ese periodo era el gobernador del estado, el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, que su periodo fue de 1981 a 1987. Y seguramente estas fotografías son de un evento similar a este, una convención similar. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí se ven las máquinas, se ve una máquina pues ya más moderna, eléctrica, me parece que es eléctrica, es muy moderna, y enfrente está la 1150 de vapor. Y están en la estación que todavía, les digo que todavía existe, que es ahora un centro. Aquí empieza el recorrido, o es parte del recorrido. Esta máquina hizo el recorrido de la estación hacia los arcos del Padre Temblec en Zempoala, que es la ruta del pulque, y bueno, toda esa ruta que tuvo el pulque desde luego Apan, Zempoala, y bueno, toda esa región de la planicie allá en el estado de México. Y esta máquina hace ese recorrido, llega hasta los arcos del Padre Temblec. Ahí viene, otra vez posa, pareciera que el personaje es el hijo. Ahorita vamos a identificar si eso no es. Es el hijo y la persona que empezó a rodar la película y a tomar las fotografías. Van en el recorrido, son las transparencias, las fotografías, y llegan al arco de los arcos del Padre Temblec. Es un monumento histórico, es patrimonio de la humanidad, que los que conocen de trenes, pues pasa por abajo, ¿no? Pasa por abajo la vía y las máquinas pasan por aquí. Es muy interesante todos estos materiales. Son transparencias, son originales de época, fueron tomadas por este personaje, traen la fecha de 1983, fueron tomadas en 1983, entonces vas identificando los espacios, vas identificando las fechas, vas identificando qué sucedió. La película no trae fecha, pero bueno, te imaginas y das por obviedad que es del mismo momento, ¿de acuerdo? ¿Qué
pasa con todos estos materiales? ¿Qué hacemos con todos estos materiales? Les digo que tenemos un gran acervo de 20,000 cosas, 10,000 cosas. Tenemos un acervo de cerca de 80 periódicos de muchas épocas que se han editado en el estado de Hidalgo, exclusivamente en el estado de Hidalgo, de 1900 a 1980. Se han hecho 80 periódicos diferentes y faltan muchos más. Y entonces recopilamos, ordenamos, catalogamos, limpiamos, restauramos y guardamos. Pero más allá de eso, les hacemos difusión. ¿Difusión en qué? En estos lugares. Difusión en estos eventos. Venimos a mostrarles el material, todo el material que podemos. Hoy es trenes, hoy son ferrocarriles. Pero también tenemos temas como estos. Esta revista nos publicó hace varios años este artículo que habla sobre la historia del 10 de mayo en México y en Pachuca. Y entonces agarramos los documentos, la revista, los periódicos de las épocas X y vamos sacando la información, los periódicos de 1950. Y en 1950 hubo un evento en gobierno, el gobierno organizó un evento donde hubo una rifa. Y entonces en el periódico va la nota. Y entonces sacamos esa información y armamos estas charlas y platicamos estas charlas. La idea es difundir los materiales. ¿Qué pasa? Todas las ciudades tienen una historia, todas las ciudades tienen una historia oficial, pero tienen una historia cotidiana. Pongo un ejemplo. Nacemos y el día que nacemos nos bautizan y el fotógrafo va y nos toma nuestra fotografía. Y entonces a alguien se le ocurrió publicar en el periódico y la mamá guardó el periódico. Resulta que ese niño durante 80 años de vida fue guardando cosas. Periódicos, revistas, su acta de nacimiento, todas sus cosas. Y después de 80 años descubre que tiene un locker, que tiene un ropero, que tiene una caja llena de cosas, de su historia, de la historia cotidiana. No la del gobierno, no la de afuera, su historia de vida. Y entonces cuando la saca, resulta que ese personaje fue, fíjense, tenemos unos amigos allá en Pachuca que seguramente los ubican. Su abuelo fue el primero en escalafón en los ferrocarriles nacionales de México. Fue el maquinista de los presidentes, fue el maquinista de Carranza, de Madero y de todos ellos. Y tienen una serie de fotografías donde aparece él, donde aparece el presidente, el ambiente de ferrocarriles. Y fue el primero en escalafón. Yo no entendía qué era eso y cuando me platicó, pues qué padre, ¿no? Es tu abuelo. Resulta que era el número uno. Como era el número uno, era el que operaba la máquina del presidente. Y dices, qué padrísimo, ¿no? Y sacas las fotos y las ves y dices, wow, y está Carranza y Madero y ahí posando, y las visitas que hizo y todo. Resulta que tiene una caja llena más sus documentos, más sus periódicos, más sus revistas, que nadie conoce, ¿no? Y que se volvió en un gran acervo. Y que un día que murió el abuelo, afortunadamente las guardaron. Pero si no las guardan, ¿qué pasa? Se van a la basura. Y se va a la basura y se pierde la historia y se pierde ¿qué? Esa identidad, esa historia cotidiana, la que construimos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Y entonces venimos a eso. Y resulta que esta revista nos publica esta serie de postales que son mandadas por correo. Ya no existe el cartero, creo, que iba el cartero y tocaba la puerta, llegaba la felicitación. Y atrás viene la felicitación de los 50, de los 60, de los 40, de los 30, postales originales dedicadas al 10 de mayo. Y montamos una exposición de las postales y la gente maravillada. Precisamente a eso nos dedicamos. Y hoy, insisto, venimos a platicarles de esto. El acueducto del Padre Tembleque, que los que han ido por allá lo conocen. Construido por un franciscano, más o menos por 1553, va a variar la fecha, pero más o menos por allá. Y lógico, como todos los acueductos del país, pues el fin era llevar agua, ¿no? Era de Otumba, que bueno, ahora es Otumba, Otompa, que era el lugar, que ahora es Otumba, hacia Zempoala, que es el municipio donde llega este acueducto. Insisto, es patrimonio de la humanidad este acueducto. Los trenes en Hidalgo, el tren Hidalgo, en Hidalgo, los ferrocarriles en Hidalgo, más o menos se calcula que se empiezan a construir y llegan en el 1876 y empiezan a llegar por allá. Estamos en una ciudad
estamos a 1 hora del Distrito Federal y deberíamos de ser una gran ciudad, pero resulta que no somos una gran ciudad. Por muchas, 20.000 razones, la urbe nos absorbió. La gran metrópoli, el control político, el control económico, la gran capital nos absorbió. Y desafortunadamente pues no pudimos despegar como una gran ciudad como esta, como Puebla, como San Luis, como otras ciudades, que igual Querétaro está a 1 hora y media de la Ciudad de México, 2 horas tal vez, similar a Pachuca. Pues no crecimos como Querétaro por X razones, y había ferrocarriles, y había industria. Oye, me rompo y la verdad, qué bueno. Pues al final creo que sí, ¿no? Creo que sí. Muy bien, esta es la estación, una de las estaciones, la estación Hidalgo. Ya destruyeron este espacio, era padrísimo, era sensacional este espacio, lo tiraron por los años 50. Ahí donde estaba la estación construyeron una gran plaza, seguramente los que han ido a Pachuca, está la Plaza Juárez, donde está Juárez, el monumento a Juárez. Pues ahí, donde está Juárez, hacia acá, hacia donde está el edificio del Teatro Hidalgo, ahí estaba construida esta gran estación. La desaparecieron y pues ni modo, ya, murió por los años 50. Esta es un interior de la estación, fotografías de los años 20, 30, por ahí así. Y hay una gran historia en mi familia. Mi familia, pues yo creo que en todas las familias hay grandes historias, grandes historias. Pero en la mía nos marcaron los ferrocarriles, y esta estación. Les digo que mi abuelo llega por los años 50, me parece que llega por 48, 49, a Pachuca, Alejandro Ángeles. Mi abuela no sabía hablar el español, hablaba un dialecto. Mi abuelo es asesinado por uno de sus parientes, lo acuchillan. Mi abuelo muere después de las lesiones. Mi abuela, con hijos, eran 4 hijos, desde luego mi madre y mis 3 tíos, vivían en los espacios alrededor de la estación, donde había barracas y casas, donde se acostumbra a ubicar a la gente. Ahí rentaban cuartos y había cocinas, ahí vivían mis abuelos. Mi abuela se ve atrapada, un poco pues desesperada de la situación. Mi abuelo muerto, con 4 hijos, no sabía hablar español, estaba en la gran capital. Mi abuelo le llevaba todo, mi abuelo era el proveedor de todo, mi casa. Y en estas vías, en estos espacios, mi abuela con los hijos agarrados, abrazados y de la mano se avienta a las vías del tren. Y la máquina pasa sobre mi abuela y sobre mis tíos. Afortunadamente, a los niños no les pasó nada. Pero mi abuela queda muy lastimada, muy lastimada, y muere en el hospital. Aquí en este espacio, en esta estación. Entonces esa historia se quedó, desde luego, para siempre en mi familia. Y dices, bueno, pues al final es una leyenda, se convirtió en una historia, es parte de la identidad de mi familia, es parte de la historia cotidiana de mi familia. Y siempre les digo a mis hijos, vean estas fotos, ahí murió el abuelo, ahí murió la abuela, y vas contando historias, vas construyendo tu historia de vida. Esta es una de las máquinas de la estación Hidalgo. No ubicamos el lugar, pero esta máquina debe ser pues del 15, no sé, o antes, no sé, de 900, por el tipo de vagones, por el tipo de máquina. Es una fotografía muy antigua, está muy deteriorada, pero bueno, la pudimos rescatar. En algún paso del tren. La estación El Mexicano, de la que vamos a hablar, de la que nos convoca hoy, de las fotografías que vimos, fue inaugurada el 2 de diciembre de 1890. Pues ¿por quién más? Por el promotor principal de los ferrocarriles en México, de las vías férreas, de toda esta infraestructura de comunicación, economía, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, Porfirio Díaz fue el promotor principal de los ferrocarriles en México. Había 2 estaciones, la central y la estación El Mexicano. Se ubicaron 2 estaciones ahí. Una era de carga y una era de pasajeros. ¿Quién fue el principal promotor de los ferrocarriles en Pachuca? Gabriel Mancera, el ingeniero Gabriel Mancera. Por aquí le faltó una I mayúscula. Bueno,
Gabriel Mancera fue el principal promotor de los ferrocarriles en Pachuca. Por ahí hacen algunos tratos, en fin. La intención era ampliar las vías de los ferrocarriles desde Veracruz, la frontera, pues llegaban a la ciudad, salían de la ciudad. Al fin era ampliar las vías, ¿no? a los caminos de los ferrocarriles. Esta es la estación El Mexicano, que está ubicada también en la estación Central de México. Existe este edificio todavía, la misma fachada, la misma estructura, las mismas herrerías. Existe este edificio, creo que hasta el mismo árbol está ahí, todavía. Si es 100 años, 120 años, 130 años, tiene su día centenario, es una estación centenaria. Y también es un espacio cultural, el Centro Cultural del Ferrocarril, así se llama. Y pues ponencias, conferencias, exposiciones, un centro cultural. Esta es una publicidad de 1933, en un libro que encontramos, el libro azul, es un libro de publicidad de la época, 1933, y aparece esta publicidad. Ferrocarril Mexicano, de carga, la ruta era Veracruz-México, Pachuca-Puebla, tenía una buena ruta, y era de carga, era de pasajeros, y bueno, ahí nos iba marcando, es esta publicidad de 1933. En 1933 el ferrocarril era lo mejor, el auge. Viajaba todo el mundo en ferrocarril, en trenes. No había tantos autos como ahora, desde luego. No había tantos aviones. Era económico, a lo mejor era el doble de tiempo, pero era sensacional. Pocas veces nosotros, mi generación, pues viajamos pocas veces en tren. Un par de veces viajaría en tren. Allá en Pachuca desaparece el ferrocarril de tren, más o menos como por 1995 ya nada más había de carga, todavía de repente guardan las máquinas de carga y demás, pero pasajeros desaparecen. Y entonces hubo una versión, esa gran estación la iban a vender a Walmart, iban a construir ahí un centro comercial gigante. Pues hubimos muchos opositores como los maestros, ¿no? Nos opusimos a que montaran ahí, a que se vendiera el terreno. La gente de cultura de la época nos aferramos todos y afortunadamente se pudo rescatar la estación para hacer un gran centro cultural. Si no, hubiera desaparecido la fachada, bueno, como muchas otras infraestructuras, como muchos otros edificios. Seguramente aquí también hubo grandes cines, grandes salas en los años 50, salas de 1000 personas, ¿no? Que tenían unas fachadas, tenían unos grandes salones. Pues allá había 3 grandes salones, 3 grandes salas de cine. Pues de esos 3 ya no existe ninguno. Hay una Electra, el otro lo tiraron, bueno, desaparecieron. Pues lo mismo hubiera pasado con esa gran estación, ¿no? Esto es de 1933. Esta imagen nos visita el presidente de la República, 1912, Francisco I. Madero, y aquí se ve la estación. Estas casas existen todavía. Hacia acá, toda la cuadra existe, toda esta casa, todo este caserío existe. Esta es más o menos 1912, bueno, 12, y se ve aquí la estación. La misma fachada, la gente, desde luego la valla para que el presidente pasara. Y aquí atrás hay otro edificio. Esa es la central, la estación central, que es donde las 2 estaciones que les comento. Resulta que en México llegaron no sé cuántas máquinas, cuántas locomotoras, cuántas máquinas, no sé cómo llamarles, locomotoras, máquinas. De repente el término es, pues ese tren, es la locomotora, es la máquina. Bueno, los que no somos sabedores de este tema, pues les llamamos como nos hemos acostumbrado, ¿no? Resulta que hay una máquina muy interesante que llegó a México en 1921. Fue una de las primeras máquinas de vapor que llegó en México en 1921, la 1150. Su ruta, Tampico, Ciudad Victoria, es la ruta que se le había establecido. La locomotora 1150. Esas imágenes las sacamos de un libro que mandó a hacer, me parece que Ferrocarriles,
creo que se llama Los Caminos del Caminos Hierro, de de Hierro, me lo prestaron y aparecen estas fotos. Aparece esta imagen en donde se ve la máquina en perfecto estado. Esta máquina la restauraron en 1986. Yo supongo que después de esa restauración está en algún museo. Yo creo que en el Museo del Ferrocarril, no sé. Debe estar en Puebla. Perfecto, está en Puebla. Bueno, la 1150 hacía viajes así, pues de visitas y de recorridos históricos, no sé. Esta 1150 me parece que fue una máquina importante. Aparece esta máquina, aparece este material con esta máquina 1150, que es parte de la historia, que quien tomó estas imágenes y tomó esta película sabía a qué iba. Resulta que estas imágenes están en el final de uno de los vagones, aparece un logotipo redondo. Dice Amigos del Ferrocarril, División Hidalgo. En un evento similar a este, pero en Pachuca en 1992, se hizo este recorrido, se tomaron estas fotografías. Yo era desde luego un adolescente cuando eso sucedió. Y cuenta me di que hubiera sucedido eso. Y aparecen estas imágenes. En la estación, visitó el gobernador, la gente se subió a la máquina, hicieron un recorrido. Y le digo que aparece en el vagón ese logotipo. Amigos del Ferrocarril, División Hidalgo y la amistad ante todo, una cosa así. Es un logotipo, se supone que de este lado. Y seguramente fue una convención similar a esta. Pues bueno, ahí viene lo mejor de todo esto. La película que grabó este personaje. Son unos minutos, pero no importa que hubieran sido 10 segundos, no importa que hubieran sido 3 horas, son 5, 6 minutitos, 8 minutitos. Pero el día que lo vimos, el día que lo restauramos, que las arreglamos, y empiezas a ver, a limpiar, y empiezas a identificar cosas padres. Ves la estación, ves la máquina, sabes que hay algo importante ahí, pero no sabes qué tan importante puede ser. Ves la máquina, empiezas a investigar, etc. Y resulta que aparece esta película. ¿Sí se ve? ¿No corrió? Creo que ese es el motivo del director de la noche. Cuando están tratando Amigos del Ferrocarril, que es como que la misma amigo del Ferrocarril. Sí, pues es lo que pensaba. Los que sacaron a negro, lo echaron papel. Es una papeleta. ¿Sí? De hecho, en su patio tiene una nota. Tiene unos módulos, tiene unos tenedores, tiene unos cabos de cuya crema. O sea, nosotros tenemos nuestros modelos, los tienen en su patio reales. Ahí está. Está en 8 milímetros. Está chulo. El tipo de delicado. Porque esa diferencia es que soy hijo adoptivo de Pachuca. Por eso que ustedes con esto. Mi esposa se y me llevó. Desde luego no tiene sonido, así está el original. Y pues, no importa, ¿ah?
¿Sí recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Es el papá de este personaje que tomó la película. La mamá. ¿Sí? ¿Ella es la mamá? Él es el fotógrafo y el camarógrafo. Él. Todavía no hemos identificado los nombres, pero bueno, ya estaremos sobre eso. Hay unos carros. La estación. Yo creo que es una negra. Es una negra de la que está en Pachuca todavía. ¿Qué? Sí, Sí, ¿verdad? sí, esa llegó de Puebla. Tienen varios carros. Entonces ellos lo ocupan para actividades que pasan. Siempre. ¿El armón? ¿Esa es una lección de San Luis? Ocho. ¿Es San Antonio? Ese es el logotipo que les digo. Dice Amigos del Club de Amigos del Ferrocarril, Seguridad. Seguridad ante todo. Ajá, seguridad ante todo, misión y Mira, ahorita platicando aquí con Mauricio, pensamos que nosotros tenemos en el medio, el ingeniero Lagunes, no sé si lo conoces, y él en su eslogan, es seguridad ante todo. Porque además, por ejemplo, nosotros somos un amigo de división que el tren nos une y Monterrey es amigo de división. Probablemente sea. El Lagunes usa ese eslogan, seguridad ante todo. Entonces, a lo mejor si lo contactaras, podría darnos algo específico si ellos estuvieron en esos viajes. Es organizado. Porque le decía aquí a Mau que luego sacaban la negra que estaba en Chapultepec. Pues ahí está, miren, eso está padrísimo, ¿no? Eso es Lo que el tiempo se dio. Dice mi hija, papá, tengo ganas hasta de llorar. No, además se ve mucho en el
¿no? Y la de supervisor. De hecho, en esa escuela tienen fotos del ferrocarril. Ya no hay nada, pero hay fotos en una nevería, por cierto, y ahí tienen fotos del ferrocarril en su escuela. Sí, sí, sí. Y de hecho, en los puestos que andan vendiendo cocinas, tienen fotos del ferrocarril de San Juan. Son los mundos, porque son radioactivos. Una vaporera de zinc. Tuvo una secreta. Pero toda la conmoción que causó, lo que causó. Sí, Un me di encuentro. cuenta. Ahí se termina, Bravo. ahí se termina la película. El evento, creemos, fue algo similar, como este. De la estación a los Arcos del Padre, en Pachuca. Creemos que de alguna estación en Tlaxcala a los Arcos del Padre Tembleque. Porque llega primero la 11:50 y después llega la 6:50. Las dos, imagínense, eso ha de haber sido para los que les gusta esto, de lo wow, ¿no? Que las dos máquinas se encontraran abajo de ese gran monumento, abajo, en ese momento, las dos de vapor, ese momento ha de haber sido, si ahorita, wow, ¿no? Hasta, imagínense en vivo, lo que hubiera, las sensaciones que hubiera que despertó eso. Pues llega, creemos que de Tlaxcala hacia los Arcos, Pachuca hacia los Arcos del Padre. Ahí termina la película. No sabemos, no hemos terminado de revisar todo el material de las pilas de películas. Seguramente habrá un pedacito que le falta, seguramente no, porque al final, pues se ve que es el final, ¿no? O sea, sí, se ve que es el final de la película. ¿Cuál sería el final? Otro final, como en las películas grandes, ¿no? Pues que se regresaran tal vez, o que se fueran hacia el otro lado de Tlaxcala, pero no lo creo. Un final alternativo. Un final alternativo. Ese pareciera ser el final de la película. Se ve que está cortada, bueno, no cortada, terminada la película, que está terminada, no cortada. Entonces, pues es muy interesante el material que traemos. Tal vez creemos que no es tan valioso económicamente, pero su historia tiene mucho valor, ¿verdad? Eso es lo que les traemos, eso es parte de lo que les traemos, de lo que hemos encontrado en las casas, de lo que hemos encontrado de repente de lo que la gente tira. Hemos llegado a rescatar así en la basura cajas, me dicen, oye, hay unas cajas, ¿las quieres? Y llego y son pilas y pilas de libros, revistas, documentos, fotografías, y así, vámonos, como va, ya después organizamos, catalogamos. A veces de una caja llena algo es importante. Y lo demás es basura, no importa, aparentemente basura. Y luego de una caja llena, todo es valiosísimo. Me refiero a valiosísimo como esto, ¿no? Como esto. A lo mejor vale 3 pesos, a lo mejor vale 5 pesos, no sé cuánto vale. Pero poderlo mostrar, ¿cuál es el fin? Hoy los chicos vinieron, ¿cuál es el fin? Allá nosotros en Pachuca armamos estos temas y damos estas mismas charlas. Allá en Pachuca hubo una inundación en el año de 1949. Se inundó la ciudad, ojo con lo que le estoy diciendo, se inundó la ciudad en 1949. Pero se ha ido de alguna manera diciendo que se inundó Pachuca. Resulta que no, que solo se inundó una calle, una sola calle. Y entonces subió 2 metros de altura el agua. Y se inundó la ciudad. Resulta que la fotografía, los documentos nos dicen que solo fue una calle. Pero hoy es la inundación de la ciudad de Pachuca. Bueno, armamos esas informaciones, esos temas y demás, y los llevamos a las escuelas. Los llevamos con los niños, como estos niños. ¿Cuál es el fin? Que tengan una mejor identidad,
que conozcan su ciudad como era hace 20, 30, cuando sus papás eran niños, cuando sus abuelos vivieron, de cómo era la ciudad y cómo era la gente en los años 40, 50, 30. Ese es uno de los fines de estas charlas y de estas pláticas. Entonces, pues gracias, hasta aquí. Se aceptan todo tipo de comentarios, críticas, charlas, lo que gusten. Estamos a sus órdenes. Esperemos que les haya gustado. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No?